Pues buenos días, amados hermanos. Os traemos el saludo de la iglesia en Hostafrancs, un saludo muy cariñoso para todos vosotros. Nos unen lazos fraternales y de amor y también familiares, Eh, a ver, voy a hacer así. ¡Pam! Hazla en grande. Hazla en grande, Raquel. ¿Eh? Ahí. Yo voy a preguntar a Pablo y a María. ¿Conoces a alguien, Pablo? Ah, eso es trampa, ¿eh? Has mirado. ¿Conoces a alguien? Muy bien. Yo creo que sí que conoces. ¿Sí? ¿Y María? Por los nombres sí, pero ahora veréis. Eh, hemos venido la familia juntos y es muy hermoso poder compartir el Evangelio con la familia. No os conozco a todos, ahí al fondo sí. Tenemos hermanos pues muy queridos de muchos años y qué hermoso es poder venir con la familia. Yo me imagino, ¿alguno de vosotros sois familia? Sí, ¿verdad? Pues os voy a hablar de esta fotografía porque está hoy, o estamos, mejor dicho, revisando la historia de nuestra iglesia, los orígenes, y esta foto tiene casi unos 100 años. 100 años. Es del año 2930. Y aquí está, pues, mi bisabuelo, que es el tatarabuelo de Pablo y de María. Es decir, mi bisabuelo es el bisabuelo de vuestra madre, de Mari. Es vuestro tatarabuelo, al igual que el de Paul. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada. También está mi bisabuela, por otra parte. Encarnación. Los jóvenes del centro son mis abuelos, los tíos Daniel y Mercedes. Y la enfermera Tony. ¿Te acuerdas, Gaby, de que nos daba caramelos? Y campeón, canasta, nos tiraba caramelos a la salida de la iglesia. Eh, hermanos que ya están todos con el Señor. El niño pequeño es el que luego llegó a ser pastor en la iglesia en La Torrasa, pastor Miguel García, ya también con el Señor, ya fallecido hace muchos años. Si sumamos los años, salen muchos siglos aquí, ¿eh? Pero qué hermoso es tener pues esos lazos que precisamente como hemos leído en el vídeo que habéis puesto, los lazos fraternales tampoco nos dan garantía de ninguna salvación. Porque la salvación tiene que ver con la relación personal que tenemos con el Señor. Por mucho que mis padres o mis abuelos que están ahí en medio, o mis bisabuelos que también están ahí, sean creyentes y siervos de Dios, a mí no me da ningún derecho de ir al cielo. La relación es personal. Y eso no quita que honremos y recordemos también a aquellos que nos han precedido. ¿Lo creéis esto? Las bases de nuestra fe. Veo a Natanael, veo a Esther, hermanos también, cuántos años, y los que nos han precedido y los que están por arriba de nosotros también. ¿Cuántos años y cuántas historias en el Evangelio? Mi padre podría explicar batallitas, pero no es el caso. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Y mientras buscáis en el Evangelio de Juan, sí, podemos quitar la foto, ¿eh? En el Evangelio de Juan, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Qué lleváis en los bolsillos? Yo llevo, mirad lo que tengo. Es imprescindible, ¿eh? Un Hot Wheels, un cochecito. Tengo mis bolis para escribir,
Espérate, que creo que tengo otro coche, este es de color rojo, las llaves del coche de verdad, el paquete de Kleenex. ¿Qué llevamos en los bolsillos? ¿Qué llevamos en el bolso? ¿O en la mochila? Llevamos cosas. ¿Por qué? Porque las necesitamos. Aquello que necesitamos las llevamos encima. El móvil, lo que haga falta. Lo que haga falta. La cartera. Y me gustaría que en el Evangelio de Juan leyéramos la historia de alguien que llevaba unos bolsillos llenos. Claro, es un poco fake, ¿no? Porque en la antigüedad me parece que de bolsillos como los pantalones, yo creo que no había. Eran más las túnicas. A lo mejor llevaban algún saco, etc. Vamos a Juan capítulo 8, un pasaje muy conocido de la palabra del Señor. Juan capítulo 8, los primeros versículos, dice la palabra del Señor que cada uno se fue a su casa, ese es el final del capítulo 7. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero esto decían tentándole para poder acusarle. Y Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta aquí la palabra del Señor. Y que la bendiga en nuestros corazones. Amén. Es curioso, tenía aquí la foto también, pero se ve mejor ahí, ¿eh? Es curioso cómo esta historia es una historia muy conocida por gente que muchas veces no conoce la palabra del Señor. Eso de que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es una expresión que se suele decir muchas veces. Se coge del Evangelio, ¿sí o no? La conocemos muchos. Vamos a meditar acerca de este pasaje, pero estoy seguro que lo hemos leído tantas veces, lo hemos leído tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces, que vamos a tratar de verlo desde otro punto de vista. Sí que es verdad que nos vamos a centrar en la historia, pero vamos a buscar un prisma que me gustaría que pudiésemos ver. Y ahora veréis por qué. Dice los versículos que acabamos de escuchar que por la mañana volvió al templo. Por la mañana volvió al templo. Versículo 2. ¿Dónde está Jesús? El templo. ¿Y dónde estaban aquellos que le escuchaban?
El templo. ¿Sí? Muy bien. Dice que todo el pueblo vino a él. ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba. Muy bien. Él era maestro, era rabino, enseñaba las escrituras y la gente le escuchaba. Qué bueno es escuchar la voz de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Amén. Amén. No hay nada mejor, ¿eh? No hay nada mejor que escuchar la voz del Señor Jesús. Los que nos dedicamos al trabajo con la voz, hay quienes se dedican a la radio. Yo me dedico, soy profesor en mis ratos libres. Aparte del ministerio pastoral, como sabéis, pues yo trabajo con la voz. Y reconozco que mi voz no es grave, es una voz aguda y muchas veces pues puede molestar. Normalmente, 5 minutos no pasa nada, pero cuando estás 3 horas que voy a estar ahora predicando, ¿a qué hora es la comida? Ah, estáis todo el día, vale. No, ¿a qué hora es la comida? Nosotros, porque no nos vamos a quedar. Vamos, hermanos, la voz es un instrumento muy importante, porque a veces nos puede molestar, sobre todo aquellas voces que son un poco más estridentes. Y yo lo reconozco, no tengo la voz muy grave, tengo la voz más aguda. Yo no sé cómo era la voz de Jesús, pero una voz dulce, penetrante, una voz que deleita al oído. Los escribas y los fariseos le traen una mujer a Jesús. Una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Y vuelvo a decir, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. Y había más gente. ¿Sí? ¿Qué hacen aquellos hombres trayendo a aquella mujer? Van a tentar a Jesús. Van a tentarlo. Versículo 6. A ver si puede salir el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Momento. Jesús estaba en el templo y nosotros estamos en la casa de Dios. ¿Con qué espíritu hemos venido a la casa del Señor? Hemos venido con un espíritu de adoración, de reverencia. Hemos venido con un espíritu de alabanza, predispuestos a escuchar su palabra. Hemos venido para estar en comunión con el Señor y con los hermanos, de gozarnos del amor fraternal y de la comida que vendrá luego. Vamos, hermanos. Esa es la casa de Dios. Y no hemos podido cantar, aunque allá se pase lista, pero cuando allá se pase lista, estaremos en la presencia de Dios. Amén. Y esto es algo, pues, sí, yo voy con muletas, hemos venido tarde, porque hemos hecho una carrera, mi padre y yo. Por eso, entonces yo he cogido un atajo y el otro y... Ay, hermanos, como dice la canción de Juan Luis Guerra, no sé si la conocéis, en el cielo no hay hospitales. ¿Lo sabéis? ¿Está? En el cielo no hay hospitales. Pero aquí sí. Y aunque estemos bien en la iglesia, con el aire acondicionado, siempre nos podemos quejar, que si el frío, que si el calor, pero se está muy bien aquí, hermanos, se nota el calor del Señor. Y eso lo hemos de traer nosotros de casa. No esperemos que el pastor nos lo traiga, nos lo dé. El Espíritu Santo ha de venir de casa. Hemos de venir predispuestos. Pero aquellos hombres no venían con un espíritu de adoración ni de alabanza, venían con un espíritu de acusación para tentar a Jesús. Ay, hermanos, tenían una gran razón, ¿eh? Hombre, una gran razón. Una mujer pecadora
que comete adulterio, tal como dice Levítico, capítulo 20, versículo 10. Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Conocemos las Escrituras. Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿se puede poner? Ponlo. A ver, vamos a... bien. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, la mujer solamente será muerta. Lo pone aquí en la pantalla. ¿Amén? Ah, ¿no? ¿He cambiado el versículo? Lo he cambiado, ¿eh? Deliberadamente. Un pecado cometido por dos personas. Sí que es verdad que la mujer había cometido pecado, pero dice que los dos, el hombre y la mujer. Además, el encabezamiento del versículo dice: si un hombre, esa responsabilidad, en esa responsabilidad de que el hombre ha de ser el responsable, responsabilidad del hombre. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer, los dos serán muertos. Claro está. Aquí ya tenemos un primer punto en el cual vamos a fijarnos. Y vamos a ver la sutileza del diablo. No solamente vamos a ver este pasaje bíblico como historia bíblica, sino que creo que necesitamos conocer las estrategias del diablo. ¿Conocéis al diablo? ¿Lo conocéis? No lo llamemos, ¿eh? No hace falta, porque él ya viene. De hecho, se atrevió a estar en la puerta dentro del templo para tentar a Jesús. Hombre, bien, pero ¿cómo puedes decir esto? El diablo no puede entrar en la iglesia. No puede entrar, porque aquí está habitando el Señor. Vamos, hermanos, vamos a ir con mucho cuidado. El diablo es muy sutil y es el padre de la mentira. Él va con medias tintas. Las figuras opacas no vienen de Dios. Dios es un Dios de transparencia. Es un Dios de luz y no hay tinieblas en él. ¿Lo creemos esto? Amén. El Evangelio de Juan, desde el primer capítulo, habla acerca de la luz de Dios, de la luz de Jesús. No hay duda en el Señor, pero en el diablo sí que hay medias verdades, medias tintas, sombras, oscuridad. ¿Para qué? Para engancharnos y hacernos caer. Tenemos un Dios en el cual no puede haber confusión. Y el texto en cuestión se puede desarrollar, y yo pensaba en centrarnos en 4 aspectos de cómo actúa el diablo, para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Claro está, aquí no estamos en la situación de 2 personas aquí adúlteras, vamos a apedrearlos, sino que vamos a ver la primera estrategia, que aunque estemos en el templo, escuchando la palabra de Dios, el diablo y la tentación pueden venir a nosotros. A veces podríamos creer, esta es la primera, podemos creer que estamos exentos de que, como estamos en la iglesia, en el templo, pues claro, el diablo no puede venir. Porque es como si nos cubriera mágicamente una pantalla protectora de los ataques del enemigo. Simplemente por el hecho de estar en la iglesia. A ver, no hay ningún mejor lugar que estar en la iglesia, en comunión con los hermanos. No para eso, mira, como el diablo también puede venir a la iglesia, pues me quedo en casa. No estoy diciendo esto, Hay que venir a la iglesia. ¿No, hermanos? No podemos caer en las supersticiones. Esto era muy común en la Edad Media. En la Edad Media, los campos sagrados, incluso los cementerios, a veces se ponían dentro de las iglesias o cercana a lo que eran los templos, porque de alguna manera había una especie de superstición
en la cual si estoy cerca de la iglesia, el enemigo no me puede matar, porque eso se respeta, porque eso es un lugar santo. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? El lugar de culto, que por cierto, qué hermoso ha quedado. Es la primera vez que venimos y muy bonito ha quedado. Damos gracias al Señor también por el esfuerzo. Hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano, ¿eh? El trabajo en el Señor no es en vano. Esto es un lugar de testimonio. Pero no pensemos que tenemos una coraza solo por el hecho de estar en la casa de Dios. ¿Qué nos dice acerca de esto la palabra del Señor? Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 dice los versículos del 8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí hay hermanos de todo el mundo. ¿Amén? Amén. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10, por favor. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿cómo está mi fe? No, si me falta fe, pues se lo pido al Señor. Porque el diablo, como león rugiente, quiere devorarnos. El Señor nos dice, reprended al diablo y huirá de vosotros. No nos dice, cuando os ataque el diablo, rápidamente vais al templo, a la iglesia, a abrir la puerta y os metéis, que ahí el diablo no os hará nada. No. ¿Cómo puedo yo luchar contra el diablo? Resistiendo en oración. En oración. Debemos venir a la iglesia precisamente para estar en comunión, para estar en oración, orando los unos por los otros. ¿Vamos, hermanos? Para recibir el alimento de la palabra de Dios, para escuchar, para compartir el evangelio, para predicar las buenas noticias de salvación, para fortalecer, para perfeccionar, para afirmar, para establecer ese amor fraternal, ese edificio santo que es la iglesia, que ya no estoy hablando del templo, de las 4 paredes, estoy hablando del cuerpo de Cristo, aquí en Ciudad Meridiana, en los lugares donde estamos, en otros países. Ese es el edificio santo que hemos de edificar todos juntos para cumplir la ordenanza del Señor. Como dice también el apóstol, que una de nuestras debilidades es dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso cuesta. ¿Quién no se ha sentido débil alguna vez? A mí me ha pasado. Tú eres pastor. A mí me ha pasado, hermanos. O siempre tienes ganas de leer la Biblia, o siempre tienes ganas de orar. Pues a mí me ha pasado que no tengo ganas muchas veces. Y le tengo que pedir al Señor fortaleza. ¿Os qué pensáis que somos supermanes y superwomans? Los hermanos, el diablo es muy sutil. ¿Puede meterse el diablo en la iglesia? Fijémonos lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del 43 al 47. Hechos capítulo 2 está hablando de la iglesia de Ciudad Meridiana. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, de la cual nosotros, pues a mí me gustaría parecerme, la iglesia de Ostafrancs, compartiéndolo todo. Oye, que me falta esto. No te preocupes, hermano. Hermana, aquí lo tienes. Es mío, no, es tuyo ahora. Y tengo un problema. Pues venga, vamos a solucionarlo. Y ese es el amor fraternal. ¿Cómo puede haber en la iglesia que entre el diablo? Pero vamos al capítulo 6. Del mismo Hechos de los Apóstoles. Los 2 primeros versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¡Ay, madre! Ya lo hemos liado. El Espíritu Santo es perfecto. Los que no somos perfectos somos nosotros. Y pueden haber riñas. Y pueden haber disensiones. Y pueden haber discrepancias. Y puede haber murmuración. Cuidado. Cuidado. Qué advertencia más hermosa nos dice la palabra del Señor. A Jesús van a tentarle al mismo templo. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Hemos de estar bien apercibidos, bien fortalecidos, como hemos leído en Primera de Pedro. Vamos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy leyendo rápido porque si no, será cena en vez de comida. Dice a los Corintios el apóstol Pablo, no digo la cita, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y luego más adelante, también en 1 Corintios capítulo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y luego también en 2 Corintios, más adelante, dice, en el capítulo 12, versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pero es que aún hay más. El apóstol Pablo a los filipenses dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Claro que puede haber en la iglesia, y lo hemos de evitar. ¿Cómo vengo yo a la iglesia? ¿Con qué espíritu vengo? Cuidado, hermanos. La palabra del Señor nos exhorta también a reflexionar. Es que tengo esto contra el hermano, es que me mira mal, es que... Cuidado, cuidado. Traigamos al Espíritu Santo y pidamos perdón al Señor. Estemos alerta. Sabéis, lo hemos dicho antes, lo que hay que hacer es lo que dice el Señor Jesús. Dice en Mateo capítulo 26, dice el Señor Jesús mismo, velad y orad. Velad y orad. Para que no entréis. La tentación está a la puerta. Velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil. Aquí lo que falla es la carne. Porque espiritualmente estamos predispuestos. De hecho, si no tuviéramos la carne, estaríamos ya en el cielo, que es lo que nos va a pasar un día, si el Señor no viene antes. Cuando este templo se deshace, tenemos ya, el espíritu va hacia arriba. Lo que nos tira para abajo es nuestro cuerpo, que se deteriora. Vamos, hermanos, estemos alerta.
Estemos alerta, porque el diablo puede incluso meter la pata dentro de la Iglesia de Jesucristo. No lo permitamos. No lo permitamos, porque Jesús no lo permite. No lo permite cuando vienen aquellos hombres a acusar y a acusar a aquella mujer y a tentar a Jesús. Vamos a ver, volvemos al texto de Juan 8. Otra segunda estrategia del diablo, que le encanta, es la interrupción. Cuando Jesús está enseñando, capítulo 8, versículo 2, a ver si sale en la pantalla. Por la mañana, sentado, les enseñaba. Y el 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer. Un momento. Profe, a mí me levanta la mano. ¿Qué quieres, Pepito? ¿Puedo ir a sacar punta? ¿Me estás interrumpiendo? Espérate. Esto es más flagrante. Jesús está enseñando. El que tiene autoridad es interrumpido. Qué gran pecado es interrumpir a Jesús. Yo no me atrevo a interrumpir a Jesús. Pero aquellos se atrevieron. ¿Hay algo mejor que escuchar a Jesús? El diablo va a tratar de que no aprendas, de interrumpir tu aprendizaje con Jesús. Bueno, es que a mí me cuesta. Bueno, te costará más o menos, pero si estamos con el Señor, bueno, es que todavía no creo mucho en Dios. Ahí es donde el diablo te va a atacar, para quitarte en esa interrupción. Te va a interrumpir para que pierdas conexión con el maestro. Es como actúa el enemigo, es la segunda estrategia. ¿Sabes lo que ocurre hoy en día? No sé si hay algún maestro o algún médico en la sala, ¿no? Hay algún maestro en la sala, pero estamos recibiendo informes de que tanto en primaria como en secundaria, como en bachillerato, como en la universidad, está fallando la lectura, la comprensión lectora, la comprensión oral y la escucha activa. Y los que tenemos hijos poquito ya mayores, Paul va a hacer 11 años ya, le dices 4 veces, haz esto, No sé si aquí los jóvenes que hay por aquí, muchas veces nos pasa, Bueno, no solamente lo que nos dicen, por lo menos mi esposa, a veces se me olvida, ¿no? Pero nos cuesta. Y cuando leemos, no retengo. ¿Cómo puede ser esto? Antes que cuando íbamos a la escuela nos hacían memorizar las cosas y poesías y, bueno, y las obras de teatro, acordad las obras de teatro, en el colegio y también en la escuela dominical. Y hoy en día nos cuesta mucho retener. Una noticia del periódico 17 de diciembre de 2023, es una noticia, dice, scroll infinito, el fentanilo de las redes sociales. ¿Sabéis lo que es el scroll infinito? El scroll infinito es esto, os lo voy a enseñar. Es algo que nunca habéis hecho, ni nunca lo habéis visto. Es ir pasando vídeos, así infinitamente. Esto es el scroll infinito. No acaba nunca. No acaba nunca. Esto es el scroll infinito. ¿Sabes lo que es esto? Voy a leer la noticia. Sin temor a equívocos o a exagerar, las redes sociales generan una adicción similar a la de la cocaína y el alcohol. Es decir, cambia la química del cerebro. A esta conclusión han llegado distintos estudios, los cuales han podido determinar, entre otros factores, que la opción de deslizar hacia abajo sin límite, el denominado scroll infinito, es una de las causas
de dicha adicción. El propio creador de esta tecnología hipnótica, Ara Raskin, lo podéis buscar, esto, la describió como una cocaína conductual. Expertos del Centro de Adicción a Internet y la Tecnología de West Hartford encontraron en sus estudios que ese factor genera en el cerebro de las personas el mismo efecto de las máquinas tragamonedas, que es otro vicio, llamado refuerzo intermitente, asociado a que la persona siente que puede recibir una recompensa agradable en cualquier momento. En los jóvenes, que los jóvenes ninguno tiene móvil, ¿verdad? En los jóvenes, según el mismo centro, este factor genera las mismas adicciones en el cerebro que produce la adicción al alcohol y las drogas. En un torbellino de búsqueda infinita de la felicidad, de ese momento furtivo de alegría que produce un vídeo, personaje un momento. Es cocaína conductual, entre comillas, con 1000 ingenieros detrás de cada pantalla que han trabajado en esto, del scroll infinito, para tratar de hacerlo lo más adictivo posible. Es decir, lo del scroll infinito te van a salir cosas que te van a gustar. Saben, por una serie de códigos matemáticos y de matemáticas, yo lo dejo aquí, una serie de logaritmos que siempre te van a responder con cosas que, según tu edad, según tus gustos, según tus preferencias, y te van a poner cosas agradables. En su entrevista, el creador del programa este, que ahora lo utilizan el Instagram, el Facebook, el TikTok, el YouTube, dice, Raskin confesó arrepentido que el concepto del scroll infinito nació disfrazado, como todo en las redes, para facilitarle al usuario el consumo de contenido, pero en realidad lo que hace es evitar que el cerebro tenga suficiente tiempo para procesar la información que ve y no logra sincronizarla con los impulsos. No me voy a extender, es un artículo de José Carlos García Rico, pues es un periodista, etc. Y con este ejemplo podríamos hablar de otros. Vamos, hermanos, ¿qué nos está pasando? La época de la tecnología. A mí me gusta la tecnología, yo no estoy reñido con la tecnología. La época de la gran información. Ahora parece que hay una confusión, cada vez hay más confusión. Depende del canal que pongas, si es que vemos la tele, porque ahora ya no se ve la tele. Amados hermanos, mucho cuidado. El diablo trata de quitar nuestra atención cuando él nos está enseñando. ¿Y cómo nos enseña el Señor? Con su palabra santa. ¿Estoy lejos o estoy cerca de la palabra de Dios? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Porque el diablo va a hacer todo lo posible para interrumpir mi relación, mi aprendizaje, lo que queráis, mi altar familiar, mi devocional con Dios. Ya sea en la oración, en la lectura, al congregarme, al estar en comunión, al hacer la voluntad de Dios, todas estas cosas, el diablo las va a querer interrumpir. Mucho cuidado. Ya tenemos dos características, dos estrategias. El diablo puede venir, estemos apercibidos, y la segunda, que no os acordáis, las interrupciones. Hay una tercera, el diablo usa los actos para su propia conveniencia. Si hubiera traído a los dos, hombre y mujer, pillados en adulterio, ¿la cosa no sería diferente? Ahí vemos la hipocresía del diablo. Jesús no cae en la trampa. No es momento para discutir con la Biblia. Jesús no dice, no, a ver, os estáis equivocando. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10, porque aquí es hombre y mujer. Jesús no hace eso. Jesús conoce que el diablo, que conoce muy bien las Escrituras, sino que se lo digan también al mismo Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, que el diablo utiliza las Escrituras. Pero las Escrituras no son para discutir. ¡Ay, cuidado cuando nos quieren poner, ciencia contra Biblia! Barbaridad. Pero ¿por qué hemos de discutir esas cosas? Vamos, hermanos, hemos de guardar la palabra de Dios.
no para discutir. En este caso, el objeto de debate o de juicio es precisamente la ley. Las cuestiones de justicia se las ponen al Señor Jesús para tentarle, para poder tener una excusa para matarlo. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? El fundamento del Evangelio es la buena noticia de salvación. ¿Estáis de acuerdo? Y si alguien nos anuncia un evangelio diferente, ya sea una persona o un ángel del cielo, ¿qué? Le haremos caso, ¿verdad? ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro pastor nos lo ha dicho en esta mañana. No hay nadie más. Dios, Jesús, no es inclusivo. Es exclusivo. Bueno, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones van al mismo sitio. Jesús no dice eso. Lo acabamos de escuchar en la comunión. Yo soy, Yahvé, yo soy, porque cuando dice Jesús yo soy, se está refiriendo al nombre de Jehová. Es lo mismo, ¿eh? ¿Oyes esto? Yo soy, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy Jehová. Nadie podía decir esa palabra. Por eso dicen, Jesús es un blasfemo, se está haciendo como Dios, porque está diciendo yo soy. Y eso solo lo puede decir Dios, que fue lo que le dice a Moisés hacía cientos y cientos de años. Yo soy el que soy. Jesús dice, yo soy Jehová, yo, el camino, la verdad y la vida. Vamos, hermanos, la buena noticia de salvación es que hay solución para el pecado. ¿Y qué utiliza el enemigo? La Biblia, no para llevar al pecador a salvarse, sino para acusarle y para atentar al mismo Dios. El enemigo quiere desenfocar nuestro ministerio cristiano, el que todos tenemos, para sacarnos de lo que realmente importa, que es luchar contra el pecado, salir contra el pecado. Al intentar movernos hacia, en este caso, el legalismo de aquellos hombres que eran jueces, y le ponen a la mujer en medio, ahí en el templo, debemos tener cuidado. Porque, como hemos leído en Levítico 20:10, habían dicho la mitad del versículo. Si habían dejado, que yo sepa, el adulterio se comete en 2 personas. ¿Solo la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Se había escabullido? O a lo mejor estaba ahí, disimulando, con los que la acusaban. Posible, ¿eh? La Biblia no nos lo dice. Pero posiblemente que sí, ¿eh? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús cuando es tentado, cuando lo van a atacar? ¿Y qué hemos de hacer nosotros? ¿Sabes lo que hace Jesús? Versículo siguiente, el 4, el Hechos 8, 4 y 5. Juan, ponlo porfa, así me guío. Juan 8, dice el versículo 5, el 6. ¿Qué hace Jesús? Inclinarse y escribir en el suelo, en la tierra. Claro, si nos vienen a acusar con cosas, a tergiversar la Biblia y a medias tintas, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de escribir en el suelo? ¿Nosotros? Yo no sé lo que ponía Jesús en el suelo. No, la Biblia no nos lo dice. A lo mejor está poniendo los pecados de todos aquellos que estaban acusando. O a lo mejor está diciendo el versículo de Levítico que era el correcto. O a lo mejor estaba poniendo lo que queráis. Pero lo importante no es, si no nos lo dice la palabra, quiere decir que no es tan importante. Lo importante es que Jesús, quien está escribiendo. Es Jesús el que escribe su palabra. Tengamos en cuenta que si el diablo nos ataca, vayamos a la palabra de Jesús. Y Jesús se limita
agacharse y a escribir. Y dice el versículo siguiente, me gusta esto de la pantalla porque así. Eran insistentes, eran intensos, Qué intensos son estos fariseos. Qué pesados. Y como eran insistentes, Jesús se levanta, los mira y dice, el que esté libre, alguno de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo os pregunto, ¿de ahí quién estaba libre de pecado? Solo había una persona que estaba libre de pecado. El único que podía haber cogido la piedra y haber apedreado a la mujer, tenía todo el derecho, porque la ley así lo avalaba, era Jesús, no eran ellos. Jesús es el único que puede juzgar. Con su palabra santa, con la palabra de Dios, no somos nosotros quienes hemos de juzgar. Y aquí volvemos a lo de antes. Bueno, es que la hermana, el hermano me ha hecho el pastor, ya no me quiere porque lleva barba, es feo. O la, sí, ya lo sé. No, hermanos, no se trata de esto. Perdonadme el chiste, perdonad. No se trata de esto. No se trata de esto. Qué listo es el diablo. No lo podemos ganar, Nosotros, el que puede ganarlo es Cristo. Si nos enfrentamos con el diablo no vamos a poder ganar. No tengamos la soberbia, pero Cristo sí. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. La ley de Dios ha de estar aquí escrita, en la mente y en el corazón. Hemos de leer la palabra de Dios. Hay que escudriñar, hay que leer, hay que meditar su palabra. Y ahora seguro que estáis pensando en versículos. La palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como espada. O cualquier otro versículo. Amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos redarguye, la que nos exhorta, la que nos alimenta. Cuando seamos atacados por el diablo, nosotros no podemos escribir palabra de Dios, pero podemos ir a la palabra a refugiarnos por la hipocresía del diablo. Y en cuarto lugar, vamos acabando. ¿Os acordáis, La primera es, el diablo puede acercarse al templo, nos puede interrumpir, usa la hipocresía y conoce muy bien las Escrituras para atacarnos. Y una cuarta, el diablo nos quiere convencer que tenemos autoridad para juzgar el pecado. Para sus propios beneficios nos quiere hacer creer que somos los más guapos, los superhéroes, los superwomans, supermanes, los magníficos, los escogidos. Estamos por encima del bien y del mal porque somos la Iglesia Ciudad Meridiana. Somos súper espirituales. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos, hermanos, el hecho de creer en el Señor nos confronta precisamente en la gran responsabilidad que tenemos como siervos y siervas de Dios, que somos todos. Unos dedicados al servicio cristiano, para la obra de Dios, pero todos en nuestro ministerio de ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Amén? Cuando nos presenten temas éticos, morales, vendrán con hipocresías, vendrán para que podamos juzgar. Los hermanos, que juzgue el Señor Jesús. Porque no solamente es juez, también es abogado. Y es el vuestro, y es el mío. Si hay alguien que le falta un abogado, este es el mejor. Porque si Él ha transformado nuestra vida,
¿Qué más podemos pedir? El diablo, como león rugiente, trata de devorarnos. Y me gustaría ir acabando. Hemos leído el versículo 11, este pasaje hasta el versículo 11. Jesús escribe en el suelo y se van todos avergonzados, del mayor al menor, versículo 9, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Y Jesús le dice: Vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete, sin condena, pero no peques más. La gracia de Cristo, la gracia del Señor. Hoy he venido con los cochecitos, ¿no?, que hemos dicho antes, las llaves, en los bolsillos. Aquellos hombres, ¿cómo iban al templo? ¿Qué llevaban en los bolsillos? Llevaban piedras. Iban con piedras para matar a aquella mujer. ¿O no? Iban para acusarla y apedrearla. ¿Estamos de acuerdo? Pues siento desilusionaros, pero no es así. Este Jesús del capítulo 8, ¿tenéis vuestras Biblias? Luego en el versículo 12 habla de: yo soy la luz del mundo. Yo soy Jehová, la luz del mundo. Y luego más adelante dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y luego dice: la verdad os hará libres. Y luego en el versículo 39 dice Jesús: vosotros no sois hijos de Abraham, porque si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y nos vamos al final del capítulo 8. Y vamos a leer el final del capítulo 8. Por favor, pantalla. 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús responde: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y el versículo 54 dice Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis. Pero yo lo que le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿Qué contesta Jesús? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy Jehová, yo soy Yahvé. Cristo declara nuevamente que Él es Dios. Y el mundo no acepta la gran realidad de quién es Jesús, que lo tenemos delante. Él está en el templo. Si hemos venido al templo, podemos escuchar su voz. Pero hemos de decidir quién es Él.
Él nos declara, yo soy Jehová, yo soy Dios, porque antes de Abraham fuese yo soy. ¿Pero qué busca el diablo? Las piedras que traían aquellos al templo, ¿para quién eran? Dice el versículo 58. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. El mundo no quiere a Jesús. Jesús estorba. Y van a tratar de amedrentar a su iglesia, de amedrentar a sus hijos. Conozcamos bien las estrategias del diablo, amados hermanos y hermanas. Conozcamos bien la Escritura. Estemos en comunión para resistir las influencias del diablo. Y ahora, último, pon la foto, porfa, del inicio. La foto que he traído, o hemos traído. A ver si la encontramos. Y si no, la tengo aquí. Tengo aquí. ¿Vale? Mientras los técnicos van poniendo... Aquí tenemos la foto, ¿os acordáis? Este señor de aquí se llama Pedro López, es el abuelo de Toneki. El abuelo de Pablo y de Mari. Es el bisabuelo de María, de vuestra madre, igual que el mío. Es el abuelo de mi padre. ¿Y sabéis qué oficio tenía? Tenía un oficio que creo que me parece que todavía la Real Academia de la Lengua no ha aceptado el término, una palabra en francés, yo no sé francés, pero es colporteur. El colporteur era aquel que llevaba las Biblias, iba con un burrito por los pueblos de España a finales del 19, principios del 20, no habían coches, como ahora, ni las carreteras eran todo de piedra, de caminos, iba con un burro, con un macuto, con unos bolsillos, con Biblias, y ahí iba a los pueblos de España y dando un evangelio, dando una Biblia. Pero ¿sabéis cómo se convirtió este hermano? Nuestro tatarabuelo, o bisabuelo, o abuelo. Él no era creyente. Y en su pueblo de Águilas, en Murcia, los ingleses habían hecho, dos cosas. Los equipos de fútbol y las iglesias. Sabéis que los equipos de fútbol en España, el Sporting, el Racing, el Athletic, son palabras inglesas, porque el fútbol es inglés. Y allá donde estaban en la costa de España, en Huelva, que creo que es el más antiguo club de fútbol. Yo de fútbol no sé mucho, no sé si sois muy de fútbol. Pero Barcelona, incluso donde había minas, donde habían industrias, los ingleses compraban las minas para hacer industrias en su país. Cogían las minas de carbón, las llevaban a Inglaterra. Y ahí a la hora del bocadillo, pues los trabajadores ingleses jugaban a fútbol y estaban ahí pues los trabajadores del pueblo, ya sea del norte de España, de Gijón, de Oviedo, o del sur, en el caso de Águilas. Y entonces aprendieron a jugar a fútbol. Pero es que los mismos ingleses también hicieron iglesias a finales del siglo XIX y predicaron el Evangelio. Y fueron misioneros ingleses. Los ingleses habían creado una iglesia en su pueblo, un pueblecito que ahora es muy turístico, Águilas. Y ahí fue Pedro con los bolsillos llenos, ¿sabéis de qué? Con los bolsillos llenos de piedras. Y fue decidido apedrear a los protestantes, a los evangélicos, que habían estado en su pueblo, porque había que recuperar
la verdadera religión y las verdaderas costumbres españolas, porque estos extranjeros ingleses traen una religión nueva de leer la Biblia, y eso no se puede aceptar. Y fueron con los chavales del pueblo a tirar piedras. Iba con las piedras en los bolsillos, entró muy decidido en la iglesia y primero escuchó el mensaje y ahí mismo cogió las piedras, las tiró al suelo y se convirtió al Señor. Aquel joven del siglo XIX llegó a ser un colportor que llevó Biblias y llegó a ser, pues, el padre de Nicolasa, la bisabuela Nicolasa, vuestra bisabuela, de Daniel, que era mi abuelo, este de aquí, y la obra ha seguido. Es la experiencia propia. Cada uno, hermanos, los Plaza, la familia Vidal, los hermanos también, que estamos aquí, somos de generaciones, pero eso no quita, como he dicho al principio, una garantía. Lo importante es que pongamos nuestras piedras de acusación, piedras de tropiezo, que es una carga, las pongamos a los pies de Cristo y podamos servirles a Él en este lugar, en el trabajo, en el hogar. Amados hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude a seguir firmes en el Señor. Amén. Amén.